Bien, lo primero vamos a ingresar en el sistema con nuestro acceso y contraseña. En la pantalla principal nos dirigimos al menú Pólizas, opción Documentos. En Documentos es donde se realizan, entre otras cosas, el ingreso de nuevas pólizas, emisión de endosos, facturación mensual, etc. Para ingresar una nueva póliza, seleccionamos la opción de insertar nuevo registro, que nos presentará el formulario para completar con los datos de la nueva póliza. En tipo vamos a indicar póliza, luego en tipo de venta, por defecto indicamos venta nueva. El casillero de pedido de emisión debe quedar seleccionado y luego vamos a indicar el cliente, que por supuesto debe estar previamente digitado en el sistema. Con esta opción se nos despliega un listado donde ingresaremos una parte del nombre del cliente, por ejemplo laboratorios, y el sistema me muestra los clientes que coincidieron en la búsqueda. Vamos a marcar el que nos interesa, en este caso Laboratorios MagnaChem, con doble clic o seleccionar. Luego el sistema despliega los datos asociados al cliente, su dirección, su documento, su categoría frente a los impuestos y un contacto dentro del cliente. Podemos dejar los datos que propone el sistema o seleccionar los nuestros propios. Luego vamos a indicar la aseguradora en la cual emitir la póliza, por ejemplo ARS Palic. Opcionalmente podemos indicar un contacto dentro de la aseguradora y la línea de negocios. Por defecto se indica la línea única. Luego marcamos ramo y subramo. Para el ejemplo vamos a indicar seguro de salud, salud individual local. En periodicidad de facturación vamos a indicar el tipo de periodicidad asociado a esta póliza, es decir, cada cuánto se va a refacturar. Por ejemplo, para el caso de salud individual vamos a indicar mensual. Luego las fechas de inicio y fin de vigencia. El sistema exige que por lo menos ingrese el inicio de vigencia. El fin puede estar indicado o no según el caso. Vamos a indicar, por ejemplo, del 1 del mes corriente hasta el 1 de abril del año próximo, es decir, una vigencia anual. Luego vamos a ingresar los datos del primer interés asegurado. En esta pantalla se van a digitar los datos del primer interés. Si tuviéramos más de uno, los ingresaremos en una pantalla siguiente. Por ejemplo, en este caso vamos a ingresar los datos del afiliado al tratarse de una póliza de ramo salud individual local. Indicamos el nombre del afiliado, luego los datos identificatorios, podría ser el RNC o cédula según el caso, sexo y fecha de nacimiento, en relación con titular, al tratarse del primer interés asegurado debemos siempre indicar titular. Luego en la siguiente pantalla podremos, si es necesario, ingresar dependientes de este afiliado. Si lo deseamos podemos indicar además la afiliación de plan básico que posee este titular, Jorge Andrés Pérez, a una ARS determinada. Si no, se puede dejar en blanco. En el caso de que el afiliado, como en nuestro caso del ejemplo, fuera distinto del cliente que contrata esta póliza, que en este caso es Laboratorios MagnaChem, debemos indicarle aquí en dirección la dirección del afiliado, no del cliente. En este caso, Jorge Andrés Pérez reside en esta ubicación. Luego indicamos el plan de cobertura a contratar, que por supuesto variará según el ramo y la aseguradora seleccionada. En este caso el sistema tiene ingresado los siguientes planes de cobertura. Vamos a indicar Prestige 100% como ejemplo. Si el sistema lo tuviera ingresado, podemos además indicar el tipo de precio, es decir,
un precio predefinido, preestablecido para este plan a asignarle a este afiliado. Siempre, por supuesto, se puede ingresar el precio manualmente. Opcionalmente podemos indicar unas notas dirigidas a la aseguradora, la moneda de emisión de póliza, por defecto pesos, el tipo de cambio en caso de ser una moneda distinta de peso, por defecto dejamos en 1. Luego, si tenemos el dato, podemos ingresar la suma asegurada, que es la suma total que la compañía cubre al asegurado en esta póliza, por ejemplo 250.000. Bien, ahora vamos a indicar la prima neta de impuestos, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, digamos una prima de 1.500. Los siguientes campos se van a dejar en blanco. En el caso de que aplique, se puede indicar un porcentaje y monto de ISC o ITBIS, según corresponda. Y si hubiera un valor de prima no grabada. Prima no grabada es la proporción de la prima a la cual no se le aplican impuestos. Si no se diera esa situación, se deja en blanco. Y corroboramos que el valor de prima total sea correcto. Cantidad de cuotas me permite indicar más de una cuota en caso de haber un acuerdo de pago. En el resto de los casos tendremos una única cuota. Luego indicamos el lugar de pago preferencial convenido con el cliente. Por ejemplo, podría ser vía débito automático. Además, el sistema me permite digitar datos aclaratorios de este lugar de pago seleccionado. Por ejemplo, en este caso, datos de la tarjeta de crédito del afiliado. Luego debemos ingresar la comisión total de prima para esta póliza. Normalmente el sistema va a proponer automáticamente este valor de acuerdo a los parámetros ingresados en el sistema. En caso de ser necesario, determinados usuarios autorizados podrán modificar puntualmente este valor para esta póliza. Finalmente, podemos indicar en estos últimos campos notas aclaratorias generales de la emisión de póliza dirigidas a la aseguradora, al cliente o internas para nosotros mismos, es decir, para el corredor. Finalizado todo el completamiento de los campos, hacemos clic en aplicar y mientras esperamos que el sistema procese, podemos observar que en la pantalla se despliega información sobre la póliza que acabamos de ingresar. En esta parte de la pantalla se observa la cabecera de la póliza con los datos generales y por debajo tenemos un primer ítem inicial que es el primer afiliado que ingresamos. Aquí es donde podríamos eventualmente ingresar más de un afiliado para esta misma póliza, es decir, más de un interés asegurado. En las otras fichas podemos ver, por ejemplo, planes. Me permite gestionar los planes de cobertura de este documento, de esta póliza. En este caso tenemos el plan Prestige 100% que seleccionamos y haciendo clic en este botón se despliega una pantalla que nos permite personalizar el plan si lo deseamos para esta póliza puntual. Podemos dejarlo como viene inicialmente cargado o hacer algún ajuste determinado. Por ejemplo, vamos a quitar algunas coberturas, las marcamos con los casilleros y luego vamos a la cruz roja. U otra opción será modificar algún detalle puntual. Por ejemplo, la cobertura consultas psiquiátricas, modificamos el porcentaje de cobertura a 100%. Cuando finalizamos, con la cruz de arriba a la derecha, cerramos esta pantalla y volvemos a la principal. En otra ficha, cuotas y cobras, podemos observar el detalle del plan del acuerdo de pago para esta póliza. Normalmente tendremos una única cuota con su fecha de vencimiento, el importe total a abonar, el saldo pendiente de pago y el saldo pendiente de remesar a la compañía. En caso de existir un acuerdo de pago, podrían desplegarse aquí las 4, 5, 6 cuotas según corresponda. Una vez que constatamos que todos los datos están correctos,
hacemos clic derecho sobre la cabecera, se despliega el menú de opciones y nos dirigimos a enviar a aseguradora. Esta opción indica precisamente que la póliza se ha remitido a la compañía, sea vía papel o vía electrónica, por ejemplo, email. Y el sistema me indica en la columna estado que efectivamente ha sido enviado la solicitud de emisión de póliza a la compañía.